Estamos de vuelta. Las agresiones a presos políticos en Venezuela han ido aún más allá. Esta vez denuncian que grupos violentos han atacado a sus familiares. Esta semana, cuando más de 50 mujeres se encontraban en las afueras de la sede de la Fiscalía General de la República en Caracas, buscando consignar un documento para pedir la liberación inmediata de sus parientes, colectivos armados las rodearon y las intimidaron para que se retiraran de allí. Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, también se encontraba en el lugar y a través de sus redes sociales denunció los ataques físicos y verbales. Los familiares de los presos de conciencia aseguran que han sido sometidos a malos tratos y amenazas de manera recurrente. Para hablar de este tema saludamos a Ana Leonor Acosta, abogada defensora de presos políticos en Venezuela, miembro también de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia de Venezuela. Bienvenida a NTN 24, es un gusto, ya la veo en pantalla. Muy buenas tardes, muchas gracias Carlos por esta invitación. No, es un placer tenerla con nosotros. Lo primero, hablemos de ese episodio que veíamos en pantalla cuando fueron a la Fiscalía esta semana en Caracas. Usted también estaba allí, ¿qué pasó? ¿De dónde salieron estas personas? Sí, nosotros estábamos allí, como vamos todas las semanas, a solicitar al Ministerio Público que en el ejercicio constitucionales se hagan todos los trámites necesarios para la liberación de los presos políticos y para que se revisen los casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de estos, ¿no? Y por poner un ejemplo, aquellos que tienen boleta de excarcelación y aún siguen detenidos por más de un año. Como todas las semanas acudimos al Ministerio Público y mientras realizábamos nuestra declaración en los medios de comunicación, personas violentas se acercaron a intimidarnos. Ellos estaban aparentemente en el lugar, algunos de ellos venían de Miranda, hay un diputado perteneciente al partido de gobierno, al PSV, que estaba allí, y algunos miembros de unos colectivos, y cuando nos vieron empezaron a gritarnos improperios, a llamarnos traidoras, a llamarnos asesinas incluso, y empezaron a rodearnos en una actitud hostil. Un poco lo que señalaban los medios de comunicación eran, bueno, déjenlos a ellos declarar y si ustedes tienen algo que denunciar, nosotros después les tomamos las declaraciones. Pero estas personas impidieron que nosotros pudiéramos seguir declarando con sus gritos, con banderas que nos lanzaban encima, con pancartas. Nosotros decidimos, para no crear ninguna situación violenta allí o que se pudiera generar, ya que nosotros estamos de manera pacífica haciendo nuestra denuncia, decidimos cruzar la calle, esto fue frente al Ministerio Público, y tratar de ingresar al Ministerio Público para que estas personas se quedaran tranquilas. Sucedió que cuando cruzamos la calle, intentamos ingresar al Ministerio Público, estas personas se vinieron detrás de nosotros. Cuando nos acercamos al Ministerio Público nos dicen que no nos pueden dejar pasar a todas las que estábamos allí. Vale destacar que todas éramos mujeres. Habíamos dos abogadas defensoras de derechos humanos allí y estaban familiares de presos políticos, entre ellos Lilian Tintori. Todas mujeres, esposas de presos políticos, madres de presos políticos, hijas, que estábamos allí realizando esa solicitud que nos corresponde en derecho. Y resulta que estas personas nos siguieron hasta las puertas del Ministerio Público, no permitieron que ingresaran, señalaron que solo podían entrar 3 personas, yo como abogada ingresé al Ministerio Público y las otras personas dijeron, bueno, si estas personas están en actitud violenta, todos hombres, en contra de nosotras mujeres, vamos a retirarnos de manera pacífica. Pues resulta que persiguieron a Lilian Tintori y el grupo de mujeres que la acompañaba hasta su vehículo 1,5 cuadras más adelante. Doctora Acosta, yo veo allí en el video a algunos uniformados, presumo que son de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué hicieron al momento de la agresión, por lo menos verbal, al encimárseles a ustedes, estas personas que estaban allí frente a la sede del Ministerio Público? Estaba la Guardia Nacional, que hace la custodia del Ministerio Público, sí. Después llegó un equipo antimotín y llegó la Policía Nacional Bolivariana. Ellos no hicieron absolutamente nada para impedir esta situación. Es más, cuando la señora Lilian Tintori caminó hacia su vehículo acompañada de estas mujeres, estas familiares, fue agredida, su carro fue golpeado, le daban en las ventanas, bueno, las personas estaban presuntamente con botellas, ingiriendo bebidas alcohólicas. Estaba este diputado del partido de gobierno que era el que arengaba a la gente para que nos dijeran cosas.
Esta denuncia se ha realizado en el Ministerio Público. Nosotros hemos denunciado a estas personas que no solo nos siguieron, sino nos amedrentaron, nos rodearon, pero además de esto que tratan de impedir el ejercicio de nuestros derechos como abogados, de los derechos de los familiares, de pedir la libertad plena de los que están injustamente encarcelados en Venezuela, que son más de 380 personas, que además son sometidos, como les dije, a tratos crueles e inhumanos. Hemos ido en ese momento, cuando logramos ingresar, nos acompañaron 2 madres dentro del Ministerio Público y pudieron contar la situación de tortura a las que fueron sometidos sus familiares, uno de ellos militares. Su madre pudo contar al Ministerio Público, quien tomó la denuncia, de cómo fue torturado, brutalmente torturado su hijo y todas las secuelas que tiene y todo lo que se ha hecho para ocultar esto. Ante esa denuncia, doctora, ante esa denuncia no hay respuesta. No hay respuesta, y nosotros lo que pedimos al Ministerio Público es que no continúe la impunidad, que mientras no se hagan las averiguaciones y no se castiguen a los culpables de estas agresiones, de estas torturas, de estos tratos crueles, seguirá sucediendo en Venezuela y eso no es permisible. Las torturas que relataron la madre y la esposa de varios militares y de algunos civiles que se encuentran en una cárcel militar, la verdad que son horrorosos y es algo que no debe pasar en ningún lugar del mundo, y menos donde se dice que hay un Estado de Derecho y donde se dice que se respetan los derechos humanos. Entonces eso es lo que nosotros le pedimos al Ministerio Público, que se hagan las investigaciones de estas personas, de estos funcionarios, que además están claramente identificados, que fueron denunciados en el momento de ser presentados y hasta ahora no se ha tomado ninguna acción. Y nos envían a estos grupos violentos para tratar de evitar que hagamos estas denuncias, que el mundo conozca la grave situación de violación de derechos humanos que hay en Venezuela, que como te comenté hay más de 380 presos políticos, que hay más de 150 militares presos y que la situación en la que están los presos políticos son condiciones infrahumanas. En cárceles algunos son enviados a más de 700 kilómetros de su lugar de residencia, donde están sus familiares, no son trasladados a juicios, no son trasladados a los hospitales, sus familias son amedrentadas, no solo cuando van a poner estas denuncias, sino cuando van a visitarlos. El calvario que tienen que pasar los familiares de los presos políticos para poder ver a sus familiares es indescriptible en Venezuela. Que nos acompaña hoy para resumir el número de presos políticos venezolanos que tienen orden de liberación y que las autoridades de las prisiones, bien sea el SEBIN, bien sea cualquier cárcel, se niega a ejecutarla. ¿Cuántos presos políticos están en esta situación? En este momento hay 2 presos políticos. Al principio de este año nosotros denunciamos 18 presos políticos con boleta de excarcelación. Sí. Fueron liberados 14 y en junio, y hace 2 días recientemente fueron liberados los otros 2 que tenían boleta de excarcelación. Nos quedan 2 presos políticos con boleta de excarcelación en el SEBIN Helicoide en Caracas, que son los conocidos como policías, los polichacaos, Fred Mavares y Reggie Andrade. Aún continúan en el SEBIN, tienen más de 1 año con boleta de excarcelación. Usted me decía que la persecución y las agresiones no se dan solo cuando van al Ministerio Público, sino que en otras situaciones las familias también se ven afectadas. Es decir, la denuncia es que las agresiones son recurrentes. ¿En qué otros ámbitos se dan? Cuando van a la prisión, pero también por redes sociales, a través de los medios de comunicación del Estado. ¿Cuál es la situación? Bueno, en primer momento debemos denunciar que cuando se hacen las detenciones o se está buscando detener a estas personas que piensan diferente al gobierno, si los cuerpos de seguridad no consiguen a la persona que están buscando, se llevan presos a sus familiares. Hay casos que se han llevado a sus mamás, a sus hermanos, incluso han perseguido a sus hijos menores. Desde ese momento empieza la persecución. Además de esto, cuando tienen que ir a los lugares a averiguar, porque además debemos denunciar las desapariciones forzosas en Venezuela. Estas personas son detenidas y no son presentadas a las 48 horas, sino que a veces pasan hasta 10 días para que puedan ser presentadas ante un tribunal. Y sus familiares deben ir de centro de reclusión en centro de reclusión averiguando dónde están. Muchas veces, como decían los familiares, los presos políticos, a ellos el daño que se les hace es psicológico, porque le dicen, bueno, sígalos buscando o vaya a buscarlos a la morgue, por ejemplo. Esto es parte de la situación, todo el amedrentamiento. Algunos de ellos tienen temor por sus llamadas telefónicas, reciben mensajes amenazándolos, que no hagan denuncias, porque si no les pasará algo como parecido a los de sus familiares. Además de esto está la situación que viven en estos centros de reclusión. Muchas veces cuando son llevados a tribunales no dejan que sus familiares puedan verlos, entonces la situación es bastante delicada.
señalaban ellos con respecto a los que se encuentran en cárceles militares, el temor que tienen cada vez que hacen una requisa y saber si su familiar va a sobrevivir a esta requisa o no, y cómo les roban todos sus pertenencias, incluso sus alimentos. Bien, quiero agradecer a Ana Leonor Acosta, abogada defensora de presos políticos en Venezuela, miembro también de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia de Venezuela, por estos minutos para la tarde fin de semana. Doctora, es un gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima.